Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, un espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y el día de hoy nos acompaña Jens Tobo. Jens estudió en la Universidad de San Francisco Finanzas e hizo una maestría en Copenhague Business School. Jens fue el Chief Commercial Officer de Betterfly, este unicornio latinoamericano, y ahora Jens es el CEO y fundador de la FinTech Camina. Bienvenido, Muchas Jens, gracias, a Marcelo. Negocios de Mentes. Encantado de estar aquí. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Contento de este espacio, de poder contar y aportar en algo a tus oyentes. Excelente, súper. Quería empezar preguntándote por qué dejar una empresa tan exitosa como Betterfly. Llegaste al C-level de un unicornio, de uno de los pocos unicornios latinoamericanos. ¿Y por qué te decides salir a emprender, sabiendo que emprender, y lo vamos a conversar, es extremadamente difícil? A ver, yo creo que es un mix de dos cosas. Primero, el saber que mi paso por Betterfly era una transición, era un aprendizaje. Yo nunca me imaginé enamorarme de la compañía como me pasó cuando entré en Betterfly, ni vivir lo que viví dentro de esta compañía. A mí me impulsaba a entender y conocer cómo funcionaban estas startups que levantaban plata. Acá en el Ecuador no se veía mucho, no había nada. Luego Kushki hizo su papel. Pero nosotros, de alguna manera, lo que decíamos siempre era, ¿por qué no poder hacerlo desde acá y tratar de prepararte para ese momento? Pero la preparación no podías tenerla acá, tenías que hacerlo en un lugar tercero. Y ahí es donde nace Betterfly, en donde yo entro en un rol casi que en una conversación con el fundador, que es Eduardo, en donde me decía, me encanta tu pasión, las ganas que le tienes a esto, pero no sé bien, estás en Ecuador, yo no, la compañía está acá, todos estamos contratados en Chile, y de alguna manera hubo una apuesta de decir, a ver, hazte cargo de la expansión. No estábamos ni expandiendo la compañía. Claro, entras a la compañía, tuvimos un proceso de expansión que para mí fue de los puntos más altos de la empresa. Nos permitió eso levantar las 3 rondas de capital, llevar a ser unicornio en menos de 2 años, levantar más de $220 millones. Claro, construyendo además de eso desde un rol de Chief Commercial Officer y de Head del área de expansión a nivel global. Con lo cual vives esta experiencia cercana de estas compañías que escalan a una velocidad que yo genuinamente, y tuve mis propios negocios y tenía mis propias empresas, pero ni de cerca viví lo que impactaba o lo que representaba este tipo de compañías. Entonces era realmente interesante, pero era una transición hacia decir cuándo estoy preparado para tomar el paso de emprender y arriesgarme. Empieza Betterfly en Chile y tú eras el responsable de la expansión. ¿A qué otros países se expandieron? Brasil. O sea, ese era como el foco principal. Nos vamos a Brasil. Claro, había un par de negociaciones. Me acuerdo clarito que me decían, estamos cerca de entrar a Brasil. Y yo me acuerdo que le llamé, estuve en unas reuniones ahí, le llamo a Eduardo y le digo, estamos a años luz de entrar a Brasil. Hay que irse, hay que estar. Yo viajé durante 2 años, todas las semanas, a excepción de 2, para lograr estar en los países y poder abrir los países. Porque si no estás, si no te ven, si no logras generar relación, es imposible. Dices que estamos a años luz de Brasil. ¿Por qué? No, yo le decía porque realmente el formato para entrar en Brasil es muy diferente a los otros mercados de Latinoamérica. Entrar en Brasil implica muchísimo dinero, muchísima inversión. Conocer el mercado y tener a personas con quien puedes confiar que te hagan ese handholding. Yo ya te puedo decir por experiencia de haber abierto 8 mercados. Brasil es otro universo, otro mundo. Y la gente dice es el país más grande, es donde más apetito hay en cuanto a todo el tema regulatorio para las fintechs. Es el país más complejo. Hay que entender muchísimos factores que no tienes en mente al momento ni siquiera de diseñar el producto. Y no va en línea con el lenguaje, ni es de experiencia. La calidad de los desarrollos de allá son altísimos. Es el formato en el que te promocionas, es la relación con la marca que tiene el brasilero, que es hipernacionalista. Entonces, hay un montón de factores que tienes que ir construyendo para ser exitoso allá. Para la gente que no conoce, ¿les puedes explicar rapidísimo qué es Betterfly? Betterfly es una suite de beneficios de bienestar que son distribuidos a los colaboradores a través de una suscripción mensual. Entonces, lo que logras y lo que buscas es
colaborar a que los colaboradores tengan un mejor bienestar a través de un seguro que crece con esos buenos hábitos que van en línea con cuánto utilizas la plataforma. Entonces tienes una suite de beneficios como psicología, terapia para el sueño, el mismo seguro, una correlación entre caminar más y donar y contribuir a la sociedad. Todo este ecosistema es lo que hace que la compañía sea un beneficio que los colaboradores buscan o que los HR managers quieren para sus colaboradores. Lograron entrar en Brasil. Lograron entrar en Brasil. ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿qué tal les fue durante esta llegada a este mercado tan duro? Tuvimos un partner inmejorable con quienes tengo una relación maravillosa hasta hoy, pero si bien logramos entrar en Brasil, nos costó muchísimo. Cambiamos 3 country managers, el equipo no se asentaba, nos fue mucha prueba y error, muchísimo dinero. Te diría que fue un país, y sigue siendo un país en donde no se encuentra la vuelta realmente, mucha competencia. Ahí obviamente es la apuesta y obviamente es lo que los fondos buscan. Y cuando yo me acuerdo que hablaba con los fondos en algunos directorios, los que habían invertido, te decían, muéstrame Brasil, México y a todos los otros mercados hazles uno solo. Claro. O sea, eso es, entonces entramos en Brasil, pero yo no creo que hemos sido exitosos todavía ya, o que han sido exitosos. Pero le están peleando todavía. La siguen luchando. Es una de las regiones que se maneja directamente. Pero ahí te pregunto, cuando entras a un nuevo país como Brasil o como México, ¿qué tan importante es tener un equipo de líderes del país? Entonces, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, con el caso de Fast Pharma, es cuando fuimos a México, contratar un country manager mexicano, que hable mexicano, que conozca a México, que tenga los contactos. Eso es fundamental. ¿Cómo lo ves? Sí, 100%. A ver, nosotros, yo creo que ahí cometimos uno para mí, de errores en pensar que podíamos adquirir una compañía y esa compañía venía con talento. Y ahí hubo un gap de cultura muy peligroso para... O sea, compraron una compañía. Compramos una compañía. Okay, al momento, esa fue su manera de entrar. Fue nuestra manera de entrar más rápido. Ya habíamos entrado, estábamos de alguna manera ya empezando a operar y necesitábamos crecer y ese crecimiento fue en línea con una adquisición. Esta adquisición es una compañía de Employee Benefit igual, se llamaba Sherpa, y hubo un tema y gap culturales enormes también, porque no entendían, no había correlación con el producto, no nos fue bien. Entonces, yo te digo, sí, necesitas la gente local, pero necesitas las personas que han vivido la cultura de lo que se necesita hacer y cómo hacerlo muy pegadas a los equipos para lograr tener esa correlación entre yo sé cómo se funciona esto localmente, pero entiendo que hay cosas que hacen de esta compañía única y que si es que no las adopto, no voy a ser exitoso. Una de las cosas que más me llama la atención de Betterfly es justamente la cultura y esa cultura que viene permeada desde el fundador. Estuve aquí en el lanzamiento de Betterfly aquí en el Ecuador y claro, cuando él da su speech, su discurso, es realmente conmovedor, ¿no? Entonces yo siento que desde él nace todo este tema de la cultura y se permea la organización. Sí, definitivamente. Eduardo es una persona que primero tiene una energía envidiable. Eso contagia. Tiene una historia también que hace que esto sea un tema personal, a la cual, donde yo me relaciono un montón porque me pasó algo muy parecido, o me pasa algo muy parecido. Pero él tiene genuinamente el interés de ayudar a otros. Y ese siempre ha sido el lema. Cómo esto ayuda, cómo esto colabora, cómo crea un ecosistema que logre hacer que gente sepa lo que implica ayudar o la satisfacción que te genera darle a otros. Y eso lo tiene él embebido y lo cree firmemente. Está encontrando el espacio y la compañía obviamente ha logrado su éxito. Creo que tiene que todavía demostrar muchas cosas como es parte de esto, pero sí, lo ha hecho bien y contagia, definitivamente. El fundador es, yo creo, el principal catalizador de la cultura y del way of working de la compañía. Qué importante eso. Y bueno, entonces llega un momento en que tú decides, ok, ya se acaba mi ciclo en Betterfly y dices, me voy a emprender. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Cuándo tomas esa decisión? A ver, yo empecé a tener mucha exposición con fondos y con un montón de gente al momento de lograr este tema de expansión. Eso te calienta un poco las orejas, porque te dicen, oye, tu energía, tú ya eres emprendedor, Endeavor y todas estas cosas,
¿por qué no te lanzas? ¿No? Y yo te apoyo y yo no veo ningún problema, claro, pero dices, ¿me lanzo a qué? Y la realidad es que yo estaba tan cómodo y tan tranquilo que me había olvidado que ese era un paso temporal. Y ahí es donde tú tienes que volver a las raíces de sentarte y decir, a ver, reestructuro mi plan, porque para mí el tener el plan a largo plazo es la mejor vía de tener éxito, porque al final lo que logras es tener en el medio aprendizajes que te fortalecen para ese momento. Pero puede cambiar porque te sientes cómodo, porque te gustó, porque te apasionó. Yo pensé que iba a estar 1 año y medio, 2 años máximo en Betterfly. No había reportado a alguien nunca en mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en Betterfly? 3, casi. 3 años. Y llegó un punto en el que dije, yo no quiero pasarme el resto de la vida diciendo qué hubiera pasado si es que yo me hubiera salido. Es mi momento de emprender. Yo mi emprendimiento anterior había sido cofundador, tenía otra persona, un socio que era quien había montado esto inicialmente. En Betterfly pasé a ser el segundo o tercero a bordo. Claro. Tampoco era mi emprendimiento que yo lo generé, yo hice que nazca. Y siempre lo tenía en la cabeza, era un sueño que yo tenía y de alguna manera dije, listo, he aprendido lo que nunca pensé, tengo el acceso, hay confianza en mi gestión, hay confianza todavía en la compañía, es el momento cuando estás arriba, tomar esa decisión, porque es mucho más fácil decir, hubo layoffs y me tocó emprender, claro. o hubo y tal. Es totalmente diferente. Es diferente emprender por oportunidad que por necesidad. Exactamente. Fue por oportunidad. Fue 100% oportunidad. Cuando te reúnes, imagino que tuviste obviamente esta conversación con Eduardo. Cuando te juntas con Eduardo y le dices, Eduardo, he tomado la decisión de emprender y salir de la compañía, ¿qué te dijo él? Le dolió. O sea, le dolió dentro de lo normal. Yo era una persona clave y con bastante visibilidad dentro de la compañía. Ya hubo una conversación previa en donde me dijo, estás loco, ni siquiera vamos a hablar del tema. Y luego cuando ya le volví a decir por segunda vez, fue un poco como que definitivamente te quieres ir. Él obviamente defiende y cree firmemente que su compañía va a ser como Amazon. Entonces me decía, como que te estés yendo de Amazon, pero si te quieres ir y quieres arriesgarte y quieres sacrificar todo lo que tienes, lo que has logrado, está bien. Problema un poco tuyo, muy difícil. Una decisión que a nivel familiar nos costó muchísimo, nivel económico también, porque obviamente no pasas a ganar lo que estás ganando en ese momento ya con la compañía un poco más establecida. Obviamente ¿y qué vas a hacer? ¿No? Y claro, no había mucha claridad en qué iba a hacer. Sabía lo que quería solucionar. O sea, saltaste al emprendimiento sin saber todavía por dónde iba o ya tenías un poco masticada la idea. A ver, yo de tanto entender las dolencias de las personas, porque yo vendía las compañías y yo hablaba de bienestar. Y había un gap entre un grupo que el bienestar sí, es la protección, el seguro, el poder meditar, el poder caminar. Pero hay un grupo enorme, que es el que gana el sueldo básico, que te dice, a mí no me alcanza la plata. Yo no salgo a fin de mes, me endeudé con el chulco, me quiero suicidar, quiero salir corriendo. Se me enfermó una hija y tuve que pedir prestado a todo mundo. Pero no te hablo de 1 de 10, te hablo de 9 de 10. Y yo viví un tema de deuda muy parecido con mi papá y una experiencia bastante complicada en lo que eso implica para la familia. ¿Nos quieres contar un poquito más de esta historia? Sí, a ver, tuve una vida bastante cómoda hasta los 15 años. A los 15 años escucho la palabra embargo por primera vez en mi vida. Una situación muy cómoda, los mejores colegios. Y pasas a verle a mi mamá que no tenía idea no había venido trabajando, de hacerse cargo de todas las deudas, de la venta o del embargo de la casa, el embargo de la maquinaria de la fábrica. Esto por malas decisiones de tu padre. Completamente, malas decisiones. Okay. Sostienes una vida que ya no puedes tener hasta que ya te explota todo. Pero él tenía una empresa. Él tenía una empresa textil. Okay. Esa empresa era nuestro sostén, daba trabajo. Un día a la mañana, mi papá se va de la casa, nos embargan todo. Nos quedamos prácticamente en la calle. Mi mamá, con lo que le quedó, logra ayudarnos a que terminemos el colegio. Eso implicó que yo también tenga que salir incluso el tema del colegio y un montón de cosas. Al punto que yo termino graduándome en un colegio fiscal, no 100% relacionado con eso, pero en parte del problema. Y te das cuenta
lo que implica el soporte alrededor de una persona al momento de poder salir de una situación así, porque todo el mundo te cierra las puertas. Y esa era la desesperación que yo veía de estas personas. Entonces, como que llegó un punto en el que dije, tengo que resolver esto. Pero claro, es increíble, sí, es lindo contarte, pero de donde nació originalmente, y un poco fue, listo. Yo viví esto, soy un privilegiado porque es una historia muy dura. Mi papá yo termino recibiendo una llamada pocos años después, diciendo, tu papá murió en Brasil. Okay. Después de no tener ninguna relación. Claro, esto pasa. 1 de cada 4 suicidios se dan por Temas estrés económicos. financiero. Es altísimo. Entonces, ahí es donde dices, ¿cómo puedo, desde una posición privilegiada de acceso, de conocer, de saber que la tecnología y el emprendimiento son enablers para ayudar? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ahí es donde digo, voy a hacer algo relacionado a ayudar en ese aspecto. En tema de educación financiera, en acceso, en transparencia, en ese handholding. La gente me lloraba y me decía, si usted puede ayudarme, porque te das cuenta que no tienen con quién hablar. Hay vergüenza, hay un montón de cosas. Entonces eso me hacía más fuerte al momento de tomar la decisión también. Qué interesante. Entonces, claro, y ahí nace la idea de Camina. Y ahí nace la idea de Camina. La idea de Camina. Das un paso al costado de Betterfly y ¿qué haces? Porque creo que hay mucha gente que está también en esa disyuntiva, ¿no? De si emprender, no emprender. Y hay como dos maneras de hacerlo. La una es bootstrapping, que es con tus propios recursos. Y la otra es el modelo de startup, en donde empiezas a levantar capital. Cuéntanos un poco esa parte. ¿Cómo levantas tu primer capital como para arrancar esta startup? Tú lo defines perfecto. Hay escenarios en los que Friends and Family, bootstrapping y ahorros y te fuiste y vas generando tracción y con la misma tracción te sientes preparado, entras en aceleradoras y entras en un formato de aprendizaje de cómo levantar capital. Yo creo que mi aceleradora fue Betterfly. Lo que tú generas de eso es el aprendizaje de conexión con fondos, relación, cómo comunicarte, el momentum, cómo manejas la relación entre inversionista y el mismo tema FOMO. Hay una serie de factores que solo viviéndolo de cerca o teniendo un tema de acompañamiento como Y Combinator o los mismos Techstars, vas a poder aprender. En mi caso, yo tuve una conversación con uno de nuestros advisors, que es Mike Packer, que es la cabeza de la TAM. Y me decía, ok, toda la vida te has dicho que en Ecuador sal y levanta capital como que fueras mexicano o brasilero. Ahí no levantan 200,000 y esta compañía va a valer, ojalá algún día 20 millones. No, ahí levantan 3, 4 millones de dólares a valoraciones de 15 a 20 millones y te dicen esta compañía va a valer 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 millones de dólares el día de mañana. Sal así de agresivo porque tienes los contactos, porque tienes la credibilidad, porque puedes implementar un negocio. Claro, eso me cambió el chip, aun cuando ya tenía ese chip, pero necesitas a veces esa persona que te dice, hazlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Claro, antes de pasar a eso, me parece bien interesante. Tú decías, Betterfly fue como mi escuela también, ¿no es cierto? Como mi aceleradora. Ahí quería hacer un pequeño paréntesis. Hay gente que dice, me salgo de la universidad, termino la universidad o salgo antes incluso de la universidad y me lanzo a emprender. ¿Tú recomendarías más bien empezar a trabajar en una startup, por ejemplo, en una empresa para ganar un poco de experiencia y luego sí darte el salto al emprendimiento? ¿Cómo ves ese tema? 1000%, 100%. O sea, depende para cada persona, definitivamente. Hay gente que en 3 años aprende un montón de cosas y se puede lanzar. A mí me costó 20 años de trabajar en diferentes lugares, sentirme realmente preparado para tomar una decisión de emprender en algo tan agresivo como lo que emprendemos ahora. Pero esos aprendizajes te implican saber la dinámica. ¿No tienes idea de la cantidad de gente que ha venido a trabajar y dicen, en mi vida he trabajado tan fuerte, tan duro, dinámico? Y ver si te gusta o no, porque eso implica sacrificios, el entender cómo es este manejo de los fondos, todo lo que hay previo a una construcción de una ronda. Es un full-time job que requiere el 40% de la compañía metido ahí en la data, en generar los reportes, en preparar el deck. Claro.
no tener conocimiento de lo que eso implica es bien difícil. Hay una estadística que dice que la mayor cantidad de emprendedores exitosos tiene la edad de 42 años. Ese es el promedio. Estos casos como el de Mark Zuckerberg, que a los 23 años la rompen, pero son los outliers, son las excepciones. Estoy 100% de acuerdo. Pero creo que un poco de canas, un poco de experiencia ayuda mucho en el tema de emprendimiento. Completamente. Volvemos al tema de levantar capital. Entonces dices, ok, vamos, te da este consejo Mike y te dice, a ver, tienes que levantar de verdad, grande. ¿Y qué haces? Bueno, ahí buscas primero tu network, ¿no? Claro. Network estratégico. Entonces yo, por ejemplo, yo tuve la suerte de de ser quien generaba todas las alianzas, porque al momento de expandirte, tú tienes que generar las alianzas que con personas son ejecutivos de primer nivel que tienen la capacidad como empresa o directamente de poder hacer inversiones que ya te daban a entender cuál podía ser el tamaño de la ronda. Entonces, lo primero que haces es buscar tu network inicial, pero de este smart money que le llaman. Y ese mismo network es el que te sienta con potenciales inversionistas o potenciales fondos. Porque es muy difícil llegar a un fondo con este cold calling o outbound de decir, oye, fondo, aquí estoy, soy la compañía que va a revolucionar el mundo desde Ecuador. Te van a contestar 3 con suerte, a ver qué pasa. Cuando te llama y te dice, oye, vale que le conozcas, este tipo vino haciendo las cosas, yo soy fiel de lo que hizo en Betterfly, de cuáles son sus work ethics, de lo que logró, es Endeavor Entrepreneur, ábrele las puertas, es totalmente otras conversaciones las que empiezas a tener. Entonces, empiezas a mapear. La realidad es que de 200 personas con las que a mí se me fue la voz, me acuerdo que se me burlaban en la oficina porque se me fue la voz de tanto pichar. Y la verdad es que recibes no, 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 y por ahí cae un sí, y desde ahí empiezas ya a generar más confianza, pero es una autocalibración y un desafío constante de cómo hago caso reuso a tantos nos. ¿Quién fue el primer cheque? ¿Quién te dio ese voto de confianza inicial? A ver, nosotros iniciamos acá en el Ecuador con un proceso con una compañía que es bastante conocida, que se llama Directiva, que es del Eric Rey, del Andrés Hidalgo, empresarios exitosísimos que tienen su empresa de consultoría. Y yo les dije, ellos habían trabajado conmigo en una etapa anterior y yo les dije, mira, yo quiero que esto sea una startup, pero que sea construida desde el día uno como que fuera una corporación, con sus directorios, con las conversaciones difíciles de generar, con espacios en donde nos ponemos metas y ustedes nos hacen seguimiento sobre esas metas. Y ellos fueron el primer cheque. Local, Local. ese es local. ¿Y el primero internacional? Fue el ex CEO de Falabella, que es de Gastón Bottazzini, que está ahora como segundo a bordo del Corte Inglés. Él tiene un grupo de inversión con un par de family office, con un par de amigos, también argentinos, y ellos fueron el primer, te podría decir, el primer aporte grande por fuera. Y Jens, ¿y quién fue el primer fondo internacional que confió en ustedes? Sí, ese es un fondo inglés con el que ya habíamos tenido una relación. Claro, nosotros cometimos, yo creo que se puede decir un error, o no, no sé si un error, pero cuando tú quieres levantar, hay 2 formatos en el momento de levantar una ronda tan agresiva. A nosotros nos pasó algo que no le pasa a mucha gente, y es que como veníamos con mucha atracción de lo que habían logrado personalmente, incluso Fernando, con quien iniciamos originalmente esto, Fernando Manuel, se nos acercó muchísima gente, muchísimos angels. Y se nos llenó la ronda bastante rápido con esos tickets. Incluso a muchos tuvimos que darles de baja. Y ese es un error, ¿por qué? Porque el momento en el que empezamos a hablar con los fondos te decían, ya, pero yo tengo que liderarte. Yo no voy a entrar con menos de 1 millón, de 2 millones. O sea, yo no hago tickets de 200,000, 300,000. Y ya no teníamos espacio para eso. Entonces, nos fuimos más por un se puede decir, un formato en el que hay family offices, hay 2 fondos, uno que te podría decir que es el que lideró, que es este fondo inglés, pero muchísimos angels y muchísimos family offices.
porque ya no teníamos cupo para más fondos. Entonces, incluso ahí es cuando, claro, le llamo a Mike directamente y le digo, oye, ¿hay algún problema? Dice, no, siempre es bueno tener, obviamente, a los que te confían inicialmente. Es mucho más fácil quedarle mal a un fondo que quedarle mal a los amigos y a toda la gente que te ha vivido de cerca como partners y demás. Pero lo bueno de irte por el formato Angels o irte por el formato Family Offices es este Smart Money de tracción. Me decías, ¿qué buscas? Porque hablas de Smart Money. ¿Qué buscas en estos angels o estos inversores? Tracción. Guía y tracción. O sea, nosotros estamos en un negocio que tiene que expandirse rápido y para eso tienes que sentarte con los players principales que son instituciones financieras. Y la gran mayoría de personas que invierten en nosotros o son parte de instituciones financieras o son proveedores de instituciones financieras. Y eso nos genera una relación mucho más cercana al momento de sentarnos con estos partners potenciales. Entonces, eso es lo primero que buscábamos. Lo otro es guía, definitivamente. Es dónde está el foco de la compañía, las calibraciones. Y eso fue lo lindo de cuando empezamos a lo que es hoy. En 6 meses ya es totalmente otra empresa. Entonces, eso es parte de lo que ahora buscábamos. Están en Capital Semilla. Están en la Semilla buscando... Es un pre-seed, sí. Es un pre-seed, siguen en pre-seed. Exacto. ¿Cuánto tiene levantado hasta el momento? Levantamos 3.3 millones. Estuvimos oversubscribed. Queríamos levantar originalmente 2, luego fueron 3 y luego quedamos en 3.3. Con eso nosotros tenemos un runway de 2 años más. ¿A una valoración de cuánto? De 15 millones, que es altísimo. O sea, es el ratio de valoración, inversión más alto en los últimos 2 años en Latinoamérica, definitivamente el más alto en Ecuador, lo cual hacía que el desafío sea aún mayor, porque una cosa es levantar 3 millones y diluirte el 70%. Claro. Pero completamente diferente es levantar 3 millones y diluirte un 25-30%. ¿Y cuándo piensan hacer su ronda semilla o su serie A? ¿Tienes ya mapeado más o menos las fechas? Sí, a ver, para hacer nosotros un pre-series A o incluso una serie A, necesitamos tracción. Necesitamos 2 cosas, validación de hipótesis y tracción. Tenemos 2 años más para lograrlo. Sí estamos muy agresivos en ser profitable ojalá en menos de 1 año. Con eso ya logra solucionar la parte de tracción, demostrar que aquí hay un negocio y que hay quien lo quiere pagar. Y con esa preparación, más la validación de la hipótesis de cómo la prevención impacta en la morosidad, es donde tú llegas a tener un caso claro para levantamiento de capital de expansión. Expansión directamente, si me hablas a mí, México o el mismo Brasil. Ok, ¿en qué frontera de tiempo más o menos? Yo te diría que a finales del próximo año ya deberíamos empezar ya tener la ronda levantada y con esa plata empezar a empezar la expansión en cualquiera de los 2 países. Para que un emprendimiento sea exitoso, obviamente se necesita levantar capital, hablamos ya del capital, pero la otra pata que creo que es extremadamente importante son los co-founders. Tú tienes, sí, entiendo, co-founders. ¿Quiénes son y cómo los elegiste? El cofundador inicial, que es yo le llamo yo le llamo fundador más que cofundador, que es Fernando Emanuel. Él tiene, primero que es mi mejor amigo, es un amigo extremadamente cercano con quienes uno ya te conoces para no cometer los errores que has tenido en el pasado. El tema societario es bien complejo y tienes que estar muy seguro de con quién emprendes y qué es cuál es el complemento que tienes entre 2 personas. Consciente de que necesitas siempre cofundadores que inviertan el mismo tiempo que tú estás poniendo en la compañía. El tema de free rider en un fundador no existe. Cualquier rato eso termina mal. Entonces, Fernando empezábamos y con él empecé a tener las primeras discusiones y le decía, incluso mucha inversión de análisis, research, las mismas sentadas con esta empresa que te digo, de decir, oye, construyamos esto, porque hay un dolor de cabeza que es así de grande, hay tanta gente que necesita. Y y él tiene toda la lógica de operación, viene siendo el CEO de una compañía de petróleo de los últimos 20 años, acaba de hacer un éxito en la compañía y demás. Entonces viene con muchísimo conocimiento del área financiera, operativa y administrativa que necesitas para tú como CEO tener la cabeza en el long term. A mí me parece que el tándem del día a día
con otro fundador que esté viendo la parte de long term es vital, porque, como te decía, el levantar capital, el estar relacionándote con los fondos, el ver a dónde la expansión, el viajar, el encontrarte con potenciales partners, ese es un mundo aparte que es sostener lo que te da de comer, de alguna manera. Entonces, es el CEO de la compañía, ahí fuimos los dos quienes empezamos. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta que entrábamos en el espacio de la educación, dijimos, o sea, si realmente y con seriedad estamos entrando en el espacio de la educación, necesitas quien lidere la parte metodológica. Y ahí es donde yo tuve una conversación con Claudia Tovar, que está años en la academia, nunca había emprendido. Y yo le decía, quiero que te vengas a la compañía y ven como cofundadora a la compañía, porque nosotros vamos a tener un esquema de educación y necesitamos esa guía tuya y ese expertise tuyo y la pasión que le pones a algo central. Claro, él no entendía y me decía, pero, o sea, qué rara propuesta, ¿verdad? Y nos reímos hasta ahora de eso. Es como, yo decía, vamos a cambiar la vida de las personas. Vas a ser tú la que creaste la metodología de cómo nosotros logramos esto. Pero no tengo idea, nunca he hecho finanzas, no, eso no importa, es las ganas de tener la lógica y apalancarte en externos y en otras personas para poder pulirla, pero el liderazgo viene desde ahí. Entonces, así se conformó, somos los tres. Son 3 co-founders, entonces. Si es que me tendrías que resumir en 1 o 2 palabras, ¿cuál es la fortaleza de cada uno? Entonces entiendo que Claudia es la parte de educación. Educación y metodología. Impacto. Jen sería, ¿qué? En 2, 3 palabras. Te diría el tema cultura y relacionamiento. ¿Y el tercer co-founder? Fernando. Él es la calma dentro de la organización y la operatividad del día a día. ¿Cuáles son sus roles en la organización ahora mismo? Claudia es la Chief Impact Officer, Impact desde el punto de vista de educación e impacto. Fernando es el COO, tiene un esquema transversal de ejecución, y yo soy el CEO. Ok. Mucha gente ahora estará viéndonos y dirá, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de Camina. Entonces, sí, ahora sí hablemos ya de la compañía, ¿no? ¿De qué hace? Creo que hemos hablado ya de la historia, pero ¿qué hace Camina? A ver, Camina nace, como te decía, con la firme idea de traer alivio a millones de personas que están sufriendo por estrés financiero. El estrés mental del que tanto hablan y del que tantas startups han levantado tantos millones de dólares es una capita superficial generada por un montón de otros factores, pero el principal es el estrés mental. El 80% del estrés mental, es del estrés financiero. El 80% del estrés mental viene por estrés financiero. Y poca gente lo ataca. Y el mismo ecosistema de actores son los principales causantes de que eso esté sucediendo. Entonces, originalmente nosotros pensábamos que el problema era el acceso. Y nosotros decíamos, esta gente no tiene, el banco no les visibiliza. El banco no les está viendo, no les puede prestar dinero y terminan en el chulco. ¿Cómo yo puedo hacer este handholding para hacerles visibles? Pero cuando te sientas con los partners nuestros, que son las instituciones financieras, te dicen, yo tengo un problema mayor, yo no tengo un problema de acceso. El acceso viene. De alguna manera, sí, hay un montón de gente a la que hay que ver cómo contribuir para darles más acceso, que esa es la famosa inclusión. Pero la real inclusión viene cuando viene con un esquema de acompañamiento. Entonces, el mayor problema que tienen ahorita las instituciones financieras es que la morosidad está disparada. La gente no está pagando. Antes tú tenías un usuario al que le prestabas dinero, el que quería cuidar su relación con el banco, porque era el banco que estaba en todo lado, porque era el banco entendía que ibas creciendo en tus ingresos y te daba acceso a más crédito, en una tarjeta de crédito, y no querías quedar mal. Pero ahora tienes tantas opciones paralelas y el acceso solo crece y crece. Las mismas fintechs y las startups somos generadores de acceso que daña lamentablemente. A ver, colaboran muchas veces el ecosistema, pero también lo daña. ¿Y por qué lo daña? Porque la gente no está preparada para recibir ese acceso y no sabe lo que eso implica. Cada vez hay más opciones de financiamiento, cada vez hay más actores, las casas comerciales prestan plata, las empresas prestan plata, la cooperativa prestan plata. Nosotros hicimos el ejemplo con una persona que no tenía tarjeta de crédito en la oficina. Y como tenemos la relación, dijimos, dale una tarjeta de crédito y si es que no te paga, yo te pago. Le dieron la tarjeta de crédito en
2 días tenía más de 7 llamadas de todos los bancos, atacando a esa persona a la que se descubrió dentro del sistema. Entonces, ahí es donde las personas, si no tienen acompañamiento, si no tienen una relación, no logran entender lo que eso implica y el daño que les puede generar. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, los seguros entendieron bien una parte que es la prevención. Un usuario más saludable es un usuario más rentable porque es un usuario más sano. Y nosotros dijimos, ¿por qué no podemos traer ese mismo concepto al área financiera? ¿Por qué no podemos nosotros pensar que un usuario financieramente más saludable y más educado va a terminar siendo un mejor usuario porque va a ser mejor pagador, porque se va a quedar con el mismo banco, va a estar más fidelizado, va a tener más relación, va a tener más confianza? Y ahí es donde nace Camina desde un esquema de no le entregues tantos valores agregados que no agregan valor, las famosas asistencias y demás. ¿Por qué no les entregas algo que conversa con lo que el usuario está recibiendo, que es el crédito? Y que me permitas a mí entregarle una experiencia de relacionamiento a través de la tecnología. Podemos entrar en el detalle de qué es lo que encuentras dentro de la experiencia, para que podamos nosotros informar a estos usuarios masivamente que en el momento en que les reciben un crédito, tú les tengas que entregar este programa para lograr que sea mejor pagador, porque la morosidad ya no es controlable. Y eso le tienes que agregar que antes tú tenías un esquema de identificabas al usuario para prestarle plata, te olvidabas un poco de ese usuario y luego le buscabas de nuevo con las empresas de cobranza al momento de cobrar. Pero la gente ya tampoco te paga porque ya la contactabilidad es nula. Porque tienen miedo, porque no generaste una relación, porque tuviste un montón de acceso. Entonces, el celular lo botan, Claro. el teléfono fijo ya nadie lo usa, ley de protección de datos ya no les puedes contactar. Entonces, es cada vez más difícil. Lo único que les queda es lo del medio, que es la prevención. Pongamos un ejemplo. Yo soy una persona que trabaja y gana $600 al mes, por ejemplo. Trabajo en una empresa, voy 2 años en esa empresa, me cambio, me voy a otra empresa, trabajo 2 años y así. Y gano $600 al mes. Y tú dices que el acceso no es un problema. Eso quiere decir que, o no es uno de los principales, pero hay otros problemas. Hay otros problemas. Entonces, más serios. Sí. supongamos que esta persona logra bancarizarse, o como está trabajando para ahí, se bancariza. Entonces, eso ya no es un problema, ya tiene una tarjeta al menos de débito. ¿Cómo tú le ayudas a él a tomar mejores decisiones financieras? O sea, Claro. esta persona que gana ese salario. Ya, esta persona, si es que yo le quisiera entregar a esta persona y le llamo y le digo, mira, te voy a ayudar financieramente a que manejes tu situación, me va a decir no, gracias. No. Entonces, una de las innovaciones más importantes nuestras y esto es de haber vivido también a nivel de experiencia, porque lo hice con las operadoras celulares, luego lo hago con las aseguradoras, dices, ¿por qué yo no me puedo apalancar en el canal existente de las instituciones financieras? Es decir, al momento de que le abres una cuenta de ahorros, te diferencias y le entregas este beneficio. Okay. O al momento de que este usuario va a generar su primer crédito, ese crédito incluye Camina. O el momento, tú hablaste de la tarjeta de débito. No tienes idea las increíbles reuniones y vamos a anunciar una alianza global con un emisor de tarjeta de crédito. Porque te dicen, yo genuinamente quiero que esta persona sepa usar la tarjeta de débito y luego entre al crédito y luego generar este acceso y esta relación. Pero necesito estar seguro que entiende lo que implica este acceso que le voy a entregar. Excelente, entonces ya me está quedando más claro. Entonces, claro, yo voy al banco y quiero sacar mi primer crédito. De acuerdo. Y el banco me dice, entonces es su canal de distribución, exacto, me dice, oye, te voy a dar el crédito, pero antes de eso tienes que pasar por Camina. De acuerdísimo. Y entremos ahí en el detalle. ¿Cómo ustedes le capacitan a esa persona de qué es el crédito, el tema de plazos, el tema de intereses? O sea, ¿cómo es el delivery, si quieres, de tu producto? ¿Y qué le enseñan? Buenísimo. A ver, nosotros tenemos el producto hace 4 cosas, básicamente. Primero te hace un diagnóstico. Y un diagnóstico duro. Un diagnóstico que va en relación a tu salud financiera. Y te dice, ¿cómo estás en tu salud financiera? ¿Estás débil? ¿Estás en una situación muy difícil? ¿Estás en riesgo? ¿Estás bien o estás muy bien? En este caso estoy empezando. Estás empezando, no tienes mucha historia crediticia, pero sí hay factores psicológicos y de relación con el dinero muy importantes que nosotros hemos venido calibrando. Gran parte del research que nosotros hemos metido y las asociaciones con empresas de Canadá y demás es precisamente en entender estas variables que psicológicamente ya nos permiten
identificar un cuadrante donde se encuentre ese usuario en relación al dinero. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces ese research de ese usuario? Tenemos unas preguntas básicas que ya han sido pulidas y calibradas con más de 2,000 personas que te permiten entender cuál es el cuadrante en el que están. Entonces dices, cuando termina la noche, cuando termina el día, piensas en tu tema financiero, te genera estrés, has tomado malas decisiones en relación a esto, no tanto has pedido plata prestada a otros o demás, sino más en línea con, en el caso de que tuvieras 4 deudas, ¿crees que podrías pagar solo una? Entonces son varias preguntas, es un proceso que toma 3 minutos al momento de hacer el onboarding en la aplicación, que ya nos permite a nosotros identificar en qué espacio está. Y esto funciona para el no bancarizado, pero el bancarizado tiene un tema adicional, que es un componente que es el cuantitativo. Porque yo te estoy hablando de los esquemas cualitativos, pero el cuantitativo es cuánto debes. Y yo eso puedo jalar del buró y lo que hago es, le entrego el consolidado de la deuda, porque el usuario no sabe cuánto debe. El usuario no quiere reconocer que gana 600, pero debe 30,000. Y cuando ve el monto, dice, no voy a salir de esto nunca. Porque para la gran mayoría de personas, la deuda es el pago mínimo que tienen que hacer en la tarjeta. Increíble. Entonces, Eso es el diagnóstico. Exacto. Entonces, el tema del app es muy importante. Entonces, tú le das a esa persona un app, le das la encuesta y ya más o menos con la información de la encuesta y con la del buró de crédito ya le tienes perfilado a ese usuario. Exactamente. Entonces, desde la perfilación viene todo este esquema de nudges, que son los famosos ahora, que van más allá de las notificaciones. Es muy diferente decirle, pucha, el Marcelo es una persona que cae bien a todo mundo y nunca te va a quedar mal, porque ya entendemos eso desde su lado psicológico, y ya le vamos a decir, oye, recuerda que tenías un compromiso. Esa persona que te hizo un compromiso, le vas a matar si le dices, estás quedando mal a un compromiso. Hay personas que no es que no tienen palabra, pero eso pueden vivir un poco toreando con esa situación, pero son más competitivos. Tú le dices, oye, estabas en el 1% de las personas con más crecimiento financiero. No dejes de hacer esto, no dejes de pagar, no cometas el error de entrar en otra deuda. Y entonces vas jugando con las características de las personas para lograr cambios. Ok. Pero eso ya va después del diagnóstico. Eso ya va después del diagnóstico. ¿Cuál es son son notificaciones. Tienes dentro de la misma aplicación varios, se puede decir, formatos de aprendizaje continuo en una como ruleta que te van dando estas pastillas de aprendizaje. Porque lo que menos funciona y donde más errores ha habido con la educación financiera es que te ponen 3 videos y te dicen, mira, ve los videos y luego termina el video y contesta las preguntas. Eso no es aprendizaje. Tú tienes que reforzar constantemente la relación de lo que está logrando ese usuario y premiarle. Entonces, la plataforma lo que hace es que ese estrés se va moviendo dependiendo de lo que actúas y de cómo mejoras tu situación. Entonces, si es que interactúas con la plataforma, si es que pagas a tiempo tu tarjeta, si es que no ibas a tener un préstamo y no te fuiste por otra opción, empiezas a tener mejor relación y nosotros hacemos luego cada cierto tiempo una calibración de las preguntas dependiendo del usuario para ver en qué cuadrante sigue. ¿Pero es una especie de gamification? 100%, ¿Hay algo? 100% gamification. 100%. Y lo que estamos logrando con las instituciones financieras, que lo más lindo de esto es, yo lo que voy a hacer es prestarles $5,000. Pero si llegan a cierto nivel de esta salud financiera, yo les puedo prestar $10,000. Entonces el usuario tiene un incentivo que es vital, que te dice que no tiene un incentivo metido dentro de la plataforma o descubrió algo que nadie ha descubierto, pero es muy difícil. Necesitas incluso para estos usuarios entregarles un incentivo para que lo quieran hacer. ¿Y cuáles son esos incentivos? Aparte de acceso a más cupo, cambio en la tasa de interés, muy interesante. acceso a nuevos productos financieros, por ejemplo, seguros. El seguro es protección. Una persona que tiene un seguro de $3 y para gastos mayores le puede salvar la vida. Excelente. Entonces, esta persona se descarga el app, hago la encuesta, me perfilan y me muestran algunas cosas. Una de ellas es la información de la deuda consolidada, que eso a mí me parece espectacular. Yo ya sé cuánto debo, entonces tengo información valiosa. Y ya sabemos cuánto ganas. Exacto. Y luego también hay este tema de training, de capacitación, pero muy lúdico, muy de gamificación. Y si es que cumplo ciertos hitos, me premian.
con, por ejemplo, una reducción en la tasa de interés, que me parece fantástico. Luego, ¿qué más hay? Luego tienes acceso, como te decía, a nuevos productos financieros, o luego tienes temas del mismo acceso a más cupo. Pero luego también tienes un asesor. Nosotros tenemos un Large Language Model desarrollado interno, porque ahora con el tema de inteligencia artificial es muy fácil adoptar lo que existe y aplicar una experiencia. Para mí, tú no puedes competir contra los ChatGPTs de este mundo. Lo que sí puedes es hacer una experiencia alrededor de lo que ya existe. Correcto. Entonces, lo que nosotros logramos hacer dentro de la plataforma es que todas estas preguntas y estas cápsulas de aprendizaje que nosotros tenemos ahí te llevan a que tengas una relación uno a uno con un asesor, que es el que te contesta. Me dice, por ejemplo, ¿sabías que 2% de las personas que toman una segunda deuda caen en extrema morosidad? Haces clic y te amplifica el aprendizaje y te empieza a decir más temas. ¿Quieres saber más? ¿Quieres conocer más? El 80% de las personas que están en tu situación han sufrido con una decisión de tomar una deuda versus otra, informal versus no informal. ¿Quieres saber qué les ha pasado? Entonces, correlacionas experiencias de otros para que una persona no se sienta que es la única que está viviendo eso. Pero eso lo haces a través de este bot interno en la plataforma. Porque otro de los puntos que descubrimos es la vergüenza que tienen las personas al momento de contarle su situación. Entonces me dicen, yo les llamé al banco y el banco ya me trata como tonta, o me da vergüenza pedirle a mi amigo. Entonces hay muchísima desconfianza en con quién poder hablarlo. Y cuando es una tecnología, mejora eso, definitivamente. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo la aplicación, yo hablo con este bot que tiene inteligencia artificial y le puedo hacer preguntas como, por ejemplo, oye, me voy a comprar un nuevo carro o me voy a comprar esta televisión. Esta es la tasa de interés. ¿Me recomiendas o no? Cual. O sea, es un asesor, es un coach financiero. Exactamente. Muchos otros casos, increíblemente. El tema de estafas. Una persona va a ganar $500, deposite $500 y le devolvemos $1,000. Y después le devuelven los $1,000. Y luego ahora deposite $2,000, le devolvemos $5,000. Ahora deposite $10,000 y le devolvemos $30,000. Las pirámides estas de Ponzi, el Ponzi Scheme. Depositaste los $10,000. Pero para depositar $10,000 le pediste plata a todo el mundo. Claro. Lamentablemente, ¿a quién pides plata? Porque no te va a prestar un banco para que deposites $10,000 en un Ponzi Scheme. Y ya no les devuelven nunca más. Entonces, eso puedes tú preguntar ahí también, directamente, temas de estafa, cosas que la gente le da miedo reconocer que existe y que no tienen a quién preguntarle. ¿Qué otro feature nos quieres contar de Camina? A ver, más que los features, me gustaría contarte el impacto que ha generado este tema de prevención. Es tan ambicioso como crear una nueva categoría. Nosotros hemos tenido incluso apoyos de multilaterales, en donde nos están financiando la construcción de casos científicos de research, en donde también nos estamos estudiando con universidades, para poder demostrar en el mundo cómo la prevención es el factor principal de reducción de morosidad. Y eso se está cocinando desde el Ecuador. Cuando hablamos con las multilaterales, son empresas que operan en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y te dicen, yo nunca he visto un approach así. Hay que validarlo, definitivamente. Y por eso cuando te hablaba de necesitamos validar una hipótesis, es esa la hipótesis. Ese es el formato más fácil de yo poder llegar y decir, mira, una validación con un multilateral te dice que yo te puedo reducir la morosidad en un 10%. No hay banco que no te abra las puertas. Estás hablando de que el mercado de morosidad en México es $15 billones, en Brasil 30 billones, en Estados Unidos 100 billones. Quedarte con un porcentaje de eso es la aspiración. Pero nosotros tenemos una aspiración más grande todavía y es el propósito que nos mueve. Nosotros creemos que podemos genuinamente salvar vidas si es que logramos empujar a que el ecosistema de regulación y gubernamental obligue que los créditos se entreguen con acompañamiento. Eso va a pasar. Nosotros ojalá seamos parte de que eso haya sucedido. Ya estamos empezando a ver, se acaba de aprobar una regulación en Brasil, en donde todos los créditos tienen que tener acompañamiento, y eso es cuestión de tiempo en la que estamos en todos los países en esa misma ola. ¿Qué va a implicar? Que vamos a tener muchísimos competidores nosotros, maravilla, porque al final el fondo de esto va a ser que vamos a poder ayudar a muchísimas personas. Las personas no tienen nada de ayuda, no tienen con quién, son tonteras las que pueden cambiarles la vida al momento de tomar o no una decisión.
Y está bien, definitivamente no es que vamos a erradicar la morosidad, pero si nosotros podemos lograr un cambio de un 10% en eso, estamos ya hablando de millones de personas. Increíble lo que están haciendo, Jens. Ahora, hablando un poco del modelo de negocio, me imagino que este usuario no paga nada por este servicio. No. Tu cliente, el que paga, es la institución financiera. De acuerdo. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Las instituciones financieras, no necesariamente, el usuario sí puede pagar una parte del producto siempre y cuando esté atado a un crédito. Podría ser como tener un seguro adicional, porque esto te genera beneficios hacia adelante. En la gran mayoría de los casos también la misma institución financiera es quien lo absorbe. Nosotros lo que hacemos es que con ese monto mensual que paga el usuario o que paga la institución, cubrimos costos. Donde está nuestra utilidad es en el porcentaje que generamos al momento de mejorar la morosidad. Ese es nuestro hockey stick. Te pagan por éxito. O Claro. sea, tienes un indicador de morosidad actual y vas al banco y le dices, esto es lo que, este gap vamos a cerrar. Tú haces un match entre los que estuvieron intervenidos y los que no, y te dicen, listo. En este grupo yo ya logro ver un cambio de un 10%. Un 10% para un banco promedio en el Ecuador, estás hablando de que son 20 millones de dólares, 15 millones de dólares. Hacemos revenue sharing de eso, que ya está provisionado, ya lo tienen en el balance como gasto. Claro. Entonces, si logramos realmente eso, es extremadamente exitoso al momento de tener las conversaciones con los mismos bancos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Porque la realidad es que hemos tenido aperturas que nunca nos imaginamos. Increíble. El app ya está al aire. El app ya está funcionando. No, el app está lista a fin de mes. Con un MVP que ya es un poquito más de un MVP, y al aire empezamos a salir con instituciones financieras en septiembre. En septiembre. Y están en el Ecuador por ahora. En el Ecuador por ahora tenemos... Con varios bancos. Con varios bancos, sí. Varios bancos, emisores de tarjetas de crédito, aseguradoras, porque todos son parte del ecosistema financiero. Entonces te viene un seguro y te dice, este es el beneficio que yo quiero entregar en los créditos. Tú accedes a un crédito, ese crédito viene con un seguro, y en lugar de ponerle cualquier valor agregado, te dicen, yo quiero entregar un valor agregado que converse con lo que el usuario está recibiendo, que es el crédito. Espectacular. ¿Cómo le ves a Camina de aquí en 5 años? ¿Cuál es tu sueño? Yo le veo a Camina en varios mercados. Mi sueño es definitivamente que esta compañía llegue a ser un unicornio. Tenemos todo para lograrlo. Lo que buscamos es que este sea el estándar de acompañamiento que se va a dar al momento de tener un crédito. Como te decía, van a haber muchísimos más, pero nosotros vamos a ser el estándar. Fuimos los primeros porque vamos a tener muchísima data de entender cuáles son las características de los usuarios, y eso nos va a permitir catapultarnos a ser una empresa global que no solo está destinada para estar en Latinoamérica, sino en el mundo. Hablemos del Jens como manager, cambiando completamente de tema. Jens, sé que te gusta el deporte. Me encanta, sí. Cuando eras joven, me contaron por ahí que te gustaba mucho el tenis. Y fuiste a un torneo ATP en Chile, ¿ya? Y que te fue... no ganaste el torneo, pero te fue bien. Y que recibiste un trofeo especial. ¿Me puedes contar esa anécdota? Chuta, buen research. A ver, yo venía... La anécdota es lindísima. Mi mamá, pasamos esta etapa dura que te cuento. Eso hizo que yo salga de los colegios en los que estaba. Pero yo hacía mucho tenis. Y mi mamá finalmente estaba en el William Shakespeare, en esta transición que te decía. Y tenía que irme a este torneo ATP de Chile. Y yo jugaba tenis, pero... Y no era la ATP, era ATP de Las Condes, ni siquiera ATP de Chile, ni siquiera ATP, perdón, era un torneo de Las Condes, Chile. Yeah. Pero al fin internacional. Internacional, o sea, sí. Esos famosos COSATs que habrá. Y cuando, claro, me voy, logro tener una participación decente. Y mi mamá me decía, hijito, ya no puedes faltar, o sea, que te van a matar. O sea, decía, pero mamá, tengo que irme, clasifiqué. Fui, primera ronda, gano. Segunda ronda, ya perdía, se retira. Tercera ronda, no se presenta. Claro, clasifico como la siguiente semana. Le digo, mamá, estoy ganando, no me puedo regresar. Me dice, ¿qué voy a decir en el colegio que te abrió las puertas? Claro, a mi mamá no se le ocurre otra que yo llego y me dice, tú tienes que llegar con este trofeo. Digo, al colegio. Al colegio.
Entonces, y claro, el trofeo entregado al director, el director feliz y mi mamá había puesto el ATP de Chile. Y yo decía, no puedo creer claro, era la desesperación de... Y de ahí, claro, volver a decir, no, no es del ATP, sí, puede ser un reconocimiento a lo que hice, pero sí, esa es una experiencia que demuestra el amor de la madre por lograr que el hijo se mantenga educándose. Qué buena anécdota. Oye, y esto me lleva al tema del deporte y el management. ¿Qué tan importante tú crees que es el deporte en tu vida como manager, como fundador? A ver, es fundamental. Lamentablemente, yo incluso he sido parte de comentarios a veces de que eso te desenfoca, porque claro, dicen es que el deporte desenfoca y estás pensando en otras cosas. Y es totalmente lo opuesto. El deporte te hace más saludable, el deporte te hace más concentrado, el deporte te trae energía, el deporte te ayuda a tener resiliencia Disciplina. y disciplina. Entonces, para mí es un componente fundamental. Estoy de acuerdo en que tienes que calibrar el tema de las carreras, porque las carreras sí, si tú te dedicas a hacer 5 carreras al año, vas a estar pensando solo en las carreras y no en lo primordial que es emprender. Pero sí puede haber un balance, es un tema de madrugar. Yo estoy a las 5 de la mañana todos los días. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Te estás preparando? Entiendo A ver, que eres Ironman, hice ¿no? un Ironman recién, Sí. un full Ironman en noviembre. Una experiencia durísima. Yo había dicho que iba a hacer un full Ironman antes de cumplir 40. Cumplí 40 antes de cumplir 41, mientras tenía 40. Cumplí 40, me inscribí, todavía creo que enfiestado. ¿Cuál hiciste? ¿En dónde? En Arizona. En Arizona. Entonces me inscribí, me había olvidado por completo, luego me llega una notificación, me dice, estás a 6 meses. Digo, Dios mío, puta, ¿cómo me va a tocar entrenar para esto? Estás hablando de que el full Ironman es más de 10 horas. ¿Cuántos kilómetros son en cada Son disciplina? 3.8 nadando, en- 180 en bicicleta y una maratón, al final 42.2. Un horror. O sea, me preguntas a mí, digo, que no entiendo aún cómo lo hice. Pero te demuestra la disciplina, te demuestra la voluntad. Yo en la carrera incluso vomité en el momento del trote. Y ahí ya no tienes piernas, ya no tienes nada dentro. Y es la cabeza, es la perseverancia, es ese famoso grit que nosotros le mencionamos muchísimo en la oficina, que no tiene traducción al español, pero que es el ñeque, es lo que te empuja más allá, independientemente de los skills que tienes. Y es algo que hay que se va generando con experiencias. Jens, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en la vida? La mejor inversión que he hecho en la vida, capaz del anillo de compromiso cuando tenía 21 años, y me casé con quien es hasta hoy mi esposa, con quien pude ser una familia maravillosa. Es mi balance de poder hacer todo lo que he hecho. A los 21 años te podrás imaginar que todo el mundo te dice, estás loco si te vas a casar, ganaba $500. Pero eso me ha dado a mí el balance de poder tener la tranquilidad y la paz de lograr todo lo que he logrado. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? El peor consejo que me han dado en la vida es escuchar a otros más que a ti mismo. Si es que bastantes personas te están diciendo que no, hazles caso. No es porque por ahí no va. Y creo que es todo lo contrario. Creo que nadie sabe más que uno lo que puede lograr, lo que puedes generar. Y el externo te puede ayudar a calibrar, pero nunca a tomar decisiones trascendentales en tu vida. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Realmente ha sido una conversación espectacular. Ya eres una persona que inspira mucho. ¿Quisieras, antes de cerrar, añadir alguna cosa? Yo creo que lo primordial al momento de lo que te define en la vida es cómo tomas todas las experiencias y las haces positivas. Es súper fácil y de nuevo, yo soy una persona a la que le pasan un montón de cosas que podrían terminar en que yo me deprima o que podrían terminar en que yo diga yo no sirvo para esto, qué mala suerte tengo, todo me pasa a mí. Pero cuando tomas eso y lo haces en positivo,
la vida te sonríe desde un formato totalmente diferente, por más duro que sea. Siempre hay que encontrarle lo positivo a todo lo que te pasa. Y eso te hace más fuerte, eso te hace más resiliente y eso te hace mejor en cualquier aspecto que tengas. Así que creo que ese es el último consejo que podría dar. Excelente. Muchísimas gracias, Jens, por tu tiempo. No, gracias a ti.